Bienvenidos, esta es la historia de cómo me casé con un hombre que resultó ser un abusador. En esta historia se tocarán temas delicados, por lo que les advierto a todos ustedes de lenguaje fuerte. Por supuesto, en ese momento no lo sabía, pero cuando conocí a mi entonces marido, yo acababa de perder a mi madre, vivía en un hogar en el que había muchos abusos y me había mudado sola a mi primer apartamento. Tenía 4 hijas en ese momento y, aunque no tenía la ayuda de su padre, estaba feliz de tenerlas. Por supuesto, tuve que hacer algo un poco ilegal para cuidarlas porque el salario mínimo simplemente no me alcanzaba. Decidí vender marihuana. No era una gran traficante de drogas y no estaba tratando de serlo, solo quería asegurarme de que mis hijos tuvieran ropa, zapatos, comida y un techo sobre sus cabezas. A menudo pienso que si me hubiera mudado a un apartamento del gobierno en ese momento, no habría tenido que vender drogas y, por lo tanto, no habría conocido al hombre que cambió mi vida para peor. Mientras éramos novios, todo iba bien, me daban masajes, él cocinaba y limpiaba y pensé que había encontrado a alguien que me amaría a mí y a mis hijos incondicionalmente y era el baterista de la iglesia de su abuelo. Entonces, cuando me pidió que me casara con él, dije que sí y fuimos al juzgado. Ahora que lo pienso, la mayor señal de alerta a la que debería haber prestado atención era su madre. Era una mujer horrible. El primer día que la conocí me miró de una manera que, si las miradas mataran, yo habría muerto en el acto. Pero como había sido víctima de abusos en el pasado, tenía baja autoestima y, si a alguien no le gustaba, algo se activaba en mi cabeza y me decía que haría lo que fuera necesario para agradarle. Después de todo, ¿qué podría ser peor que el infierno en el que crecí? Después de que mi madre murió, no tenía a nadie. Mis hermanos eran todos abusivos y como yo era la más pequeña de la casa, era el saco de boxeo. Mi madre trabajó hasta que el cáncer invadió su cuerpo y ya no pudo hacerlo más. Mi padre estaba presente, pero luego no. Como teníamos la edad suficiente para quedarnos solos en casa, cuando mi madre se fue a trabajar, él se fue. Ahora volviendo a la historia en cuestión, no hice caso de la primera señal de alerta y cuando nos casamos, estaba embarazada de nuestro hijo y después de que nació fue cuando las cosas cambiaron drásticamente. Él no tenía licencia, así que yo tenía que conducir todo el tiempo, lo cual me parecía bien porque decidimos que yo me quedaría en casa durante los primeros 3 años de vida de nuestro hijo y él trabajaría. Estaba trabajando en un restaurante a unos 10 minutos de nuestro apartamento y tendría que estar trabajando a las 6 de la mañana. A las 5 de la mañana despertaba a todos, vestía a mis hijos y salíamos a dejarlo. Luego volvía a casa, preparaba a mis hijos en edad escolar y los llevaba al colegio. Después cuidaba de mis otros hijos, cocinaba y limpiaba la casa. Un día, mientras amamantaba a nuestro hijo, me quedé dormida. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de pie junto a mí y nuestro hijo me preguntaba por qué estaba sudando y juraba una y otra vez que había un hombre en el apartamento. Eso sí, nuestro hijo estaba en mis brazos con mi pecho todavía afuera. Más tarde me enteraría de que su madre fue la que le dijo que una persona desconocida le dijo que vio a un hombre en el apartamento. Él no creía nada de lo que yo decía porque su madre, la profetisa practicante, se lo dijo y él le creyó. Fue entonces cuando las cosas empeoraron aún más. Ahora sé que él comenzó a manipularme y a abusar emocional y económicamente de mí. Él tomaba la única foto que tenía de mi madre y la retenía como rehén hasta que conseguía lo que quería. Tenía que tener sexo como a él le gustaba, incluso si no quería porque me dolía. Cuando finalmente llamé a la policía y lo obligaron a irse, solo regresó una vez mientras yo estaba fuera y trepó por la ventana del piso de arriba y nos encerró a mí y a mis hijos afuera. Luego amenazaba con cortar los servicios públicos de la casa, así que cada vez que quería volver yo tenía que dejarlo. Al final volví a trabajar, pero perdí un trabajo tras otro porque, aunque encontraba a alguien que cuidara a mi hija, él ni siquiera quería cuidar a nuestro hijo. Y cuando perdí a la niñera de mis niñas, yo trabajaba y él se quedaba en casa cuidándolas. Durante 5 años pasé por la tortura a la que me sometió. Le pregunté a una amiga si mis hijos y yo podíamos quedarnos con ella y me dijo que no, que los refugios estaban llenos y que yo no tenía un auto para probar uno en otra ciudad. La última vez me amenazó con irse, justo después de la temporada de impuestos. No recuerdo el motivo, pero sé que ya no me importaba. Pude conseguir una camioneta para mis hijos, pude conseguir a alguien que cuidara de ellos y fui a trabajar feliz.
No recibía mensajes de texto desagradables y dañinos en el trabajo, la vida era buena, hasta que llegué a casa. Había regresado a la casa y cuando llegué a casa del trabajo, mis hijos y yo entramos a la casa. Cuando entré a mi habitación él estaba allí. Había roto mi televisor, mi consola de juegos, había derramado salsa de barbacoa sobre mi colchón nuevo, la habitación estaba destruida. Había quemado mi ropa, mis zapatos y la foto de mi madre, había encontrado la matrícula de mi auto y estaba buscando mi arma. Amenazó con dispararme con ella. Más tarde esa semana, recibí una llamada de los servicios de protección infantil, diciendo que yo estaba inestable y porque me hizo sentir que la muerte sería mi única liberación de él. Me pasó por la cabeza 1 o 5 veces. En resumen, me quitaron a mis hijos y los colocaron en el hogar con él y su madre. Tuve que hacerme pruebas que me hicieron perder mi trabajo, luego me dijeron que mis hijos serían colocados en mi hogar con la condición a presente. Mi corazón se hundió, pero como quería a mis hijos, acepté. Porque perdí mi trabajo, perdí mi camioneta y volví a estar en el punto de partida. Conseguí un trabajo una vez más ganando el salario mínimo a una distancia caminable y él se quedó en casa. La siguiente serie de eventos cambiaría todo lo que alguna vez conocí y me ha hecho odiarme a mí misma durante demasiado tiempo. Mi padre, ya mayor, estaba en el hospital y mi hermano había decidido desconectarlo. Sus órganos estaban fallando y los médicos dijeron que no se podía hacer nada más. Había llamado a mi hermano para preguntarle si llevaría a una feria de empleo mientras yo estaba en el trabajo y mis hijos en la escuela. Mi hermano fue a mi casa y encontró a mi hija mayor. Me dijo que sentía que algo no estaba bien porque tardó demasiado en abrir la puerta y que sabía que yo no hubiera dejado que mi hija se quedara en casa sin ir a la escuela. Me dijo que le dijo que se vistiera y que la llevaría a la escuela. Me dijo que le preguntó si la estaba lastimando de esa manera y que así era. Mi hija luego reveló que cuando yo iba a trabajar, él la jalaba y abusaba de ella. La policía intervino y lo arrestaron. El detective me dijo lo arrogante que fue en la entrevista y lo manipulador que intentó ser y mientras yo estaba sentada allí incrédula, me dijo que mis hijos no eran sus primeras víctimas. Al abusar de mí de la manera en que lo hizo, dañó el espacio seguro que tenía con mis hijos y ellos sintieron que no podían venir a mí y sufrieron durante 2 años. Digo ellos porque también comenzó a violar a mi segundo hijo. Terminó recibiendo cadena perpetua más 75 años. Me gustaría decir que desde entonces he estado reconstruyendo mi vida, pero honestamente no pude. Nunca podría volver a ser la persona que solía ser, no quería hacerlo. Esa vieja versión falló. Les fallé a mis hijos, me fallé a mí misma. Sabía que necesitaba recrearme y así lo hice. 5 años de terapia después y estoy mejor, mis hijos están mejor, pero nunca olvidaré cómo les fallé. Me odiaba por ser débil, tanto que me tomó 1 año mirarme en el espejo. Escribo esto ahora, haciéndole saber al mundo porque no solo encontré la fuerza para perdonarme a mí misma, espero que esta historia pueda ayudar a alguien. Termina la escuela secundaria, no te apresures a tener hijos. No ignore las señales de alarma. El abuso no siempre es físico y, si ya tiene hijos, busque un grupo de apoyo. Proteja su salud mental y a usted mismo y, lo más importante, recuerde siempre a sus hijos que pueden acudir a usted y contarle cualquier cosa sin importar la situación. Y recuerde, no tenga miedo de vivir la vida solo. Dicen que puede hacer el mal por sí solo, pero he aprendido que me ha ido mejor estos últimos 3 años sin estar en una relación que cuando estaba en una. Nota al margen, traté de obtener servicios del Estado para ayudar con el cuidado de los niños, pero me los negaron y el cuidado de los niños para mis hijos habría costado 600 pesos por semana. Él no era mi primera opción para cuidar a mis hijos.